si queremos que espese o sea más una base aceitosa o que sea ligera y acuosa. En función de eso se va a integrar en una crema o en una pomada, loción, espumas, geles, etcétera. Y bueno, la que sigue, por favor. Ya voy, es que está lenta mi compu, pero sí se cambia. Sí, no te preocupes. No creo que sea tu compu, Lalo, creo que es tu red, ¿no? Tal vez sí. Sí, porque tu compu no creo que esté lenta. Está muy nueva, ¿no? ¿O es otra? No sé qué le pasa. Sí, lo más seguro es que es mi red. No, es la misma. Uy. Ah, aquí está. Ya se cambió. Bueno, pues vamos a empezar con las pomadas, que estos preparados farmacéuticos son muy heterogéneos y su consistencia es de un semisólido. Ellos van a ser aplicados sobre la piel o mucosas, dependiendo de la consideración de uso, y el fin que van a tener es ejercer una acción local o que tenga penetración cutánea de los principios activos que esto contiene. Las ventajas que tienen las pomadas respecto a los geles, cremas y lociones es que estas son menos irritantes y que pueden ser utilizadas en heridas abiertas como son erosiones o úlceras. Otra característica de las pomadas es que estas, al ser grasas, funcionan mejor cuando se aplican después de humedecer la piel con agua para que nos permita que penetre en los poros de la piel. Siguiente, por favor. ¿En los poros de la piel? Perdón, que penetre la estructura de la piel, bueno, cuando queremos que penetre hacia el estrato córneo o cuando forme una película, solo se va a quedar en la parte exterior. Daneri. Me va a matar. Alam, ¿pueden seguirle? Maestra Laura. Sí. ¿Le parece si ellos que nos den toda la introducción de las pomadas, alguien más de las cremas, alguien más de las pastas y ya el equipo que falta vemos si nos puede integrar todo? Sí, perfecto, para que se les distribuya, me parece muy bien. Sí, así es que en solo esta presentación de pomadas tienen que participar todos. A ver, Alam, sígale, compañero Alam. ¿No vino Alam? Tal vez. Me parece que tenía problemas de conexión hace rato, pero no sé si alcanzó a conectarse. Yo creo que mejor pasamos lista, ¿no, maestra? Porque si no... Pues yo creo que sí. Bueno, ¿gusta mejor que la pase, maestra? Sí. Vale, ahí va. ¿Me pueden decir presente, por favor? Porque o veo mi lista o los veo ustedes, no puedo. Mi cerebro no es tan bueno. Ahí va. Casarrubias Hernández Mariela, perdón. Presente. Gracias. Córdoba Cedillo Andrea. Presente. Gracias. Cortés Santiago Vanessa. Presente. Gracias. Dalvez Romero Edwin Alam. No vino. De la Vega Ramírez Elizabeth Montserrat. Presente. Gracias. Fragoso Rodríguez Andrea. Presente. Gracias. Galindo Torres Iván. Presente. Gracias. Islas Jennifer Nayeli. Presente. Jiménez Mateo Vanessa. Jiménez Mateo. Presente. Gracias. Martínez Hernández Mariana Abigail. Gracias. Martínez Morales Areli Margarita. Presente. Gracias. Olvera Rivera Itzel. Presente. Pérez Ramírez Fidel Alberto. Presente. Rojas Maya Dayana Abigail. ¿Tampoco, Abi? No. Dani ya nos platicó. Rojas Reyes Dani, esta es justificante. Rosa Reyes, no. Daneri, ¿dónde estás, Daneri? Vi que puso en el chat. ¿Sí? Presente. No, dice Dayana, perdón. Sí, no, Daneri soy yo. Presente. Sí. Dayana sí puso en el chat. Sí, puso presente. Alberto también está, ¿verdad? Ajá.
No, no sé. Roja, sí, ¿no? Sí, soy yo. Sí, presente. Daniela es la que está justificada, ¿no? Bueno, mandó su documento. Sánchez Escobar, Ana Karen. Presente. Gracias. Sánchez García Gonzalo. Presente. Romero Cano Eduardo. Listo. Ahora sí, vámonos otra vez. Entonces, Falté yo, profa, pero aquí estoy. Soy ¿quién Iván. eres? ¿Onofre? Sí. Llegó temprano hoy. No, Iván, sí te puse tu asistencia. Ah, bueno, pues gracias. Sí. Nosotros que habíamos modificado todo. Sí, sí tengo tu asistencia, Onofre, gracias. Entonces, pues tú, Onofre. Continúo. Bueno, entre sus otras características, nos indica que son aceitosas y contienen un muy poco porcentaje de agua. Y al igualmente puede ser su apariencia pastosa, grasientas o difíciles de lavar. Y también resultan más apropiadas cuando la piel necesita lubricación o humedad. Esta humedad se la confiere la misma piel de la humedad que ya tiene el extracto córneo, y se la confiere la misma piel por la protección que hace. Y por lo general, para aportar principios activos a la piel, una misma concentración de fármaco es más potente en una pomada que en una crema. Entonces lo que hace es formar una barrera grasa mecánica oclusiva que impide la evaporación del agua, y la propia agua humedece el tejido. Bien. Aunque, perdón, aquí ese término que usó de más potente, quizás solo que no lo malentendamos, porque la potencia del principio activo va a depender de cada principio activo, ¿no? Y de la pureza que tiene. A lo mejor, o sea, sí entiendo lo que dices, pero de una vez hay cuidado con, no sé. Sí, porque depende de la fabricación, puede ser una pomada, puede ser una pomada. ¿Qué tipos de pomadas hay? Pues una pomada muy conocida es el óxido de zinc. Y esta pomada... Fíjate que esa es una pasta. Bueno, sí, la pasta, sí, cierto. Oye, ¿cómo define pomadas la farmacopea? ¿Cómo, profesora? La farmacopea, ¿cómo hace diferencias entre cremas y pomadas y esas cosas? Creo que no está la definición de pasta, solamente crema y pomada. Sí está la definición de pasta. Sí. De hecho, no hace diferencias, ¿no? Entre para las cremas, ¿qué son, Lalo? Las cremas... Son emulsiones. Sí, eso es una... ¿La puedo leer? Sí. Es una preparación líquida o semisólida que contiene el o los fármacos y aditivos necesarios para obtener una emulsión. Generalmente aceite en agua y comúnmente con un contenido de agua superior al 20%. Aceite en agua. Es decir, que debe tener mayor cantidad de... Debe ser así. Sí, mayor cantidad de aceite. ¿Y qué es la pomada? La definición de ungüento es preparación de consistencia blanda que contiene el o los fármacos y aditivos incorporados a una base apropiada que le da masa y consistencia. Se adhiere y aplica en la piel y mucosas. La base puede ser liposoluble o hidrosoluble. Generalmente es anhidra o con un máximo de 20% de agua. Cuando contiene una base lavable que se remueve con agua, se le denomina ungüento hidrofílico. Y bueno, aquí en la farmacopea lo manejan como sinónimo de pomada. Así es. De hecho, la pomada los manejan en la farmacopea como algo muy extensivo, muy grande, ¿no? Pero la definición de pomada creo que no está. Sí, es que la manejan como ungüento. Okay. Ungüento y pomada es lo mismo para la farmacopea. Bueno, ahora sí, contéstale, Onofre, a la maestra Laura, ¿a qué te referirías con una misma concentración de fármaco es más potente en una pomada que una crema? Pues, por ejemplo, si tenemos un principio activo que sea, no sé, tal vez se me ocurre el miconazol, y tenemos
una pomada y una crema, la pomada en sí, bueno, no es que tenga más potencia en sí el fármaco, porque también implican muchas otras cosas, como lo indica la profa. Pero yo pienso que la pomada, por en sí, por las características que tiene, de adherente a la piel y todo esto, puede hacer una mayor permeabilidad a la piel, bueno, a este extracto córneo. Pues no, porque puede haber tecnologías muy avanzadas, por ejemplo, en una emulsión que puede tener una penetración mucho más, pues, más profunda y puedes a lo mejor cargar más fármacos, no sé. Cuando utilizan esa misma concentración de fármaco es más potente en una pomada que una crema, generalmente ¿a qué se refieren? Se puede, bueno, la verdad es que no lo sé, pero yo infiero que puede ser porque la pomada, al tener, bueno, tiene más cantidad de aceite, entonces puede darle una, mejor no es potente, pero una mejor estabilidad en el sitio de acción. ¿Por qué, Lalo? Porque por lo regular los fármacos son, bueno, tienen un carácter lipofílico, entonces pues son más tal vez estables en ese. Puede ser eso, o también que como es una barrera mecánica, pues impida como la interacción con el ambiente de los fármacos. Pues, ¿se acuerdan y de hecho les mandé las lecturas del estrato córneo, de cómo está estructurado, de qué hay entre esos corneocitos, y ven que la mayor cantidad son grasas? Entonces, en general, pues se considera que aunque hay pomadas, fíjense que hay pomadas en mucho tipo de pomadas, hay pomadas en suspensión, hay pomadas en emulsión, hay pomadas, la gran diferencia entre una pomada y una crema, ¿en qué realmente consiste? Porque tienen los mismos componentes, ¿no? Sí, tienen los componentes. Con respecto a los componentes no hay gran diferencia en función de los componentes, no de la cantidad. Ahí sí les difieren, ¿no? Pero ¿cuál es la principal diferencia? La poca cantidad de agua que tienen las pomadas. Entonces puede haber pomadas al agua. ¿Que son monofásicas? Que se consideran, aunque en realidad químicamente ni físicamente son como monofásicas, algunas sí son monofásicas, se consideran de una sola fase, porque ustedes lo pueden ver, las pomadas tienen otra consistencia, otra textura, y se consideran como monofásicas, pero eso no significa que no haya, por ejemplo, pomadas en suspensión. ¿Qué difiere, por ejemplo, una pomada en suspensión de una pomada por ejemplo, de una pasta, en la cantidad de sólidos que tiene? Cuando la cantidad de sólidos aumenta demasiado, más del 20%, generalmente se considera una pasta. Cuando la cantidad de sólidos no es tanta, pero sí puede estar dispersa en una pomada, pues se sigue considerando una pomada, pero en suspensión. O cuando las gotículas de estas grasas pueden estar distribuidas homogéneamente para darle cierta textura, ciertas características, ciertas propiedades, pueden tener, es una pomada en emulsión, porque tiene estas gotículas en este medio que le aportan ciertas características. Y hay otras pomadas en solución. Profesora Vero. Sí, maestra. ¿Me permite un segundito? Es Adelante. Que tengo un detallito, yo ahorita regreso, no me tardo. Gracias. Ya. Yo pensé que era practicar. ¿Cuáles son las pomadas en solución? De hecho, pusimos una categoría. Lala, ¿le puedes cambiar, por favor? Vale, y síganle. Todo lo de pomadas. Ana Karen. Sí. Aquí está. Bueno, nosotros
investigamos sobre la categoría de las pomadas. Y bueno, va a constar de un excipiente de una sola fase, como ya lo habían mencionado, en el que se puede dispersar los sólidos o los líquidos. Una de estas que encontramos fue las pastas hidrófobas o lipofilas, que no pueden absorber más de una pequeña cantidad de agua. Van a ser sustancias que son muy empleadas, bueno, tienen unas sustancias que son muy empleadas en este tipo de pomadas, que son la vaselina, las parafinas, parafinas líquidas, aceites vegetales, las grasas animales, glicéridos sintéticos y ceras. Estas son como sus bases. Uh-huh. Existe otro tipo de pomadas que son los absorbentes de agua. Estas pueden absorber una gran cantidad de líquido, no necesariamente agua. Algunos de los excipientes que son utilizados para este tipo de pomada son como la lanolina, alcoholes de grasa de lana, ésteres de sorbitano, alcoholes grasas y, bueno, se les incorpora, como ya habían mencionado, emulgentes tipo de aceite y agua. Y por último estaban las hidrofilas, que se elaboran con excipientes miscibles en agua, como los polietilenglicol líquidos y algunos sólidos. No sé si a esto se refería, profesora. No. Pomadas en solución, los principios activos generalmente se encuentran ¿dónde? Ya alguien dígalo, quien sea. ¿A qué se refiere como en dónde? ¿En la como en la fase acuosa o a eso se refiere? No, porque si es en solución, ¿dónde tiene que estar? Pues es que no entiendo la pregunta. Espérame, igual que la maestra Laura, es que lo siento, es que el gato está molestando. Bueno, acuérdense, en solución quiere que está disuelta en el medio. Entonces, si es una pomada en solución, si es una pomada grasa, es decir, los componentes son totalmente hidrófobos, o sea, ceras, mantecas, lo que ustedes quieran, el principio activo debe ser disuelto en esas, por ejemplo, una pomada que tenga un desinflamante muy potente como un cortisol o un corticoide, que es totalmente soluble en grasas, ustedes pueden hacer una pomada y el principio activo está disuelto en ella, se llama pomada en solución, porque el principio activo está disuelto en ella. Cuando el principio activo, por ejemplo, es un sólido y ya en el sitio con el líquido, con esta humedad que genera la piel, se va a disolver y se va a perfundir, entonces es una pomada en suspensión. Si ustedes tienen un principio activo que la quieran poner en estas características de las pomadas, entonces, y es una pomada hidrofílica o hidrófila, entonces vamos a poner principios activos que sean solubles en agua. Y sigue siendo una pomada en solución. ¿Sí me debe entender o no? Sí. Profesor, entonces, por ejemplo, nosotros para saber qué principio activo es, bueno, si tenemos un principio activo y nosotros diseñar cuál es la mejor forma farmacéutica para darle, tenemos que basarnos en las propiedades, así como lo acaba de mencionar. Primero en los usos. ¿Para qué la vas a usar? Ok. Pues sí. Como dice Onofre, la razón propia de que las pomadas sean esas no es lo que nos platicó el niño Onofre. ¿Por qué se consideran que pueden ser más potentes en una pomada? Eso es otro fenómeno que ahorita nos van a decir. ¿Qué más tienen sobre pomadas? Nada más, ya siguen cremas. Equipo 4, ¿nos pueden decir las características de las cremas?
Gracias, niños. Suban eso, ¿no? Porfa. Sí, profesora. ¿Le puede pasar el host a Abby, por favor? Abby, ¿quién es Abby? Martínez. Abby. Solo déjame reclamarlo. Listo. Adelante. Sí, pueden abundar crema, sí. Por favor. Es lo primero, Abby. Que mi gatito está tomando agua de mango. Oigan, a ver, a los que expusieron hace un rato dijeron que las pomadas eran agua, aceite en agua también. A lo mejor se me fue, pero recuerdo haber visto esto. No, Sí. no fue una parte de crema, ¿no? Ok. Generalmente son agua en aceite, las pomadas, generalmente. Pero bueno, sí puede ser al revés. Sí, está bien. Es lo que leemos en la farmacopea, ¿no? Creo que ahí. Sí, pueden verlo. Listo, ya regresé, gracias, perdón, me disculpa. Estamos en cremas, maestra. Muy bien. El equipo número... ¿Qué equipos son? 4. Gracias, perdón, es que... Se considera, ¿no? En cuanto a su clasificación, tenemos que son cremas hidrófobas, que básicamente es agua en aceite, donde la fase externa va a ser lipofílica. Y las cremas hidrófilas, que la fase externa va a ser acuosa. Y esto es debido a la presencia en su composición de tensoactivos aceite en agua. Y bueno, también hay otra clasificación de cremas, pero en cuanto a su acción, cuando ya es aplicada en la piel, que es las clasificaban en epidérmicas, dérmicas y subdérmicas, que es prácticamente el nivel de penetración que tiene. Exacto. Oye, ¿nos podrías dibujar, hacer un dibujito, cómo se vería una clasificación hidrófoba y una hidrófila? ¿Itzel? Sí, estoy en mi celular, déjame ver si lo puedo hacer. O alguien del equipo, quien sea del equipo, ahí póngale View Option
y nos puede dibujar cómo sería una emulsión WO y cómo sería una emulsión OW. Permítanos, profesora, déjeme ver si lo puedo hacer, si no mis compañeros. Sí, cualquiera del equipo. Pero que te lo dicte, Excel. Tú dibuja lo que ella te dicte. ¿Quién sabe qué hizo? Mi gato ya no me deja escribir. ¡Oh! Profesora, pero quiere la estructura de cómo sería la penetración de un... No, nada más cómo por ejemplo, señálame, por ejemplo, en un vasito. Ajá, okay. Ándale, o en ese circulito que está dibujando, ¿cómo sería W? ¿Cuál sería W? ¿Cuál sería O? Ok. El WO sería la fase externa. Bueno, si la puedes poner como amarilla, es la fase externa lipofílica. Quiere decir que tiene más, contenido de grasa. Sí. Y las partículas en suspensión serían de agua, acuoso. Esa sería WO. Y es que no puedo usarlo. Bueno, es que se supone que lo que está aquí, no sé si ven la goma. No. Ay. Veo dos dibujos, uno en azul y uno en amarillo. Bueno, lo que está en amarillo, que se supone que es el... grasa. Es decir, sería el WO. Y las bolitas serían el agente emulsificante. ¿El agente emulsificante? ¿Cómo se dice? Lo que es insoluble. Se me fue la palabra. No, es que deben ser insolubles cualquiera de las dos, porque acuérdense que es un sistema disperso. No, pues, si se solubilizan ya no tiene caso, ¿no? Ya no hay separación. Ajá. ¿Alguien más del equipo? A ver. Por ejemplo, bueno, yo lo que entiendo es que en esta que dibujó, pongámoslo así, la fase que está sin colorear, la que iban a pintar de amarillito, podría ser el aceite, y las pequeñas partículas las bolitas son el agua, y esta sería una emulsión agua en aceite, y al revés sería aceite en agua. A ver, ahí va. El amarillo va a ser siempre aceite. Estos son 2 vasos. Y esto obviamente es el agua, ¿no? Obviamente no. ¿Cuál es cuál, Itzel? ¿Cómo le pongo al 1 y cómo le pongo al 2? Al 1 sería OW. ¿Qué es OW? Aceite en agua. ¿Y la otra? Agua en aceite, WO. Ok, bueno. Siempre distingan eso. Siempre es bifásica las cremas. Bifásica. Vale.
No se vayan a perder. Luego, ¿qué más, Itzel? Pues prácticamente eso es la clasificación. También comentaban que las cremas que son agua en aceite, que cuando se aplican sobre la piel y cuando ocurre el efecto del cambio de temperatura, se evapora el agua incorporada, provocando una sensación refrescante y la parte grasa se absorbe. Uh-huh. Y poseen un efecto oclusivo moderado, como las pomadas pomadas y ungüentos es lo mismo, pomadas, y pues prácticamente eso. Y de las cremas hidrofílicas mencionan que tienen un efecto evanescente, que es decir, que después de su aplicación pierden el agua rápidamente sin dejar ningún residuo considerable. Y bueno, al contrario de las hidrofóbicas, tienen poco efecto oclusivo. Y pues ya creo que ya les había mencionado las otras clasificaciones, que es cuanto a nivel de penetración y ya. La que sigue, por favor. Bueno, las características que deben presentar la crema, pues deben de tener una buena tolerancia en la piel, que no causen irritación ni sensibilidad, una facilidad para transferir rápidamente a la piel las sustancias activas y deben de tener unos, caracteres organolépticos agradables como el color, el olor, la textura. Debe de tener una estabilidad con el medio ambiente para que puedan conservarse y deben de tener una consistencia conveniente para que pueda ser extendida fácilmente en la piel. También como una capacidad para incorporar sustancias solubles en agua o en aceite. Bueno, también cabe mencionar que es importante, todos los excipientes que vamos a utilizar para la formulación, pues, a la hora de que nosotros apliquemos la crema, pues tienen que dar la libertad de que se pueda liberar ahora sí que el principio activo, que creo que es una de las características más importantes que se tiene que tomar en cuenta, aparte de que también, se utilice, que había mencionado que también los principios activos tengan otra función sobre la piel, aparte del principio activo, como podemos utilizar un excipiente que es la anolina, si no mal me equivoco, que se utiliza mucho, que deriva de la lana de oveja, y que, ahí en el video usted nos explicaba que se utiliza mucho para evitar que el agua que está presente en el extractocorno se evapore y funciona como una barrera. Y es importante considerar también estos excipientes a la hora de formular estas cremas. Ok, entonces algo de suma importancia es primero es que todos los excipientes que se utilizan en este tipo de formulaciones que son para la piel, no necesariamente para la piel, deben conservar las características y la estabilidad del sitio y, si es posible, promover la regeneración o eliminación del daño. Ok, y no es exclusiva de esta, sino todos los principios activos, de cualquier fármaco. Una de las principales características es que debe permitir ceder fácilmente el principio activo para que tenga su acción farmacológica. Sí, muy bien. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta ahí. Sí, maestra. Gracias. Justamente eso les iba a preguntar, que qué pruebas son las que se le realizan a estas cremas. Así es. La tienen ahí. Ahí van. Ajá. Bueno, se le realizan pruebas como un comportamiento reológico, que sería, por ejemplo, la consistencia y la extensibilidad, cuánto contenido de agua tienen, la homogeneidad, que sería como la separación de fases, el tamaño de partícula, el pH. ¿Cómo se hace esa prueba de contenido de agua? Para la prueba de contenido de agua, ¿cómo creen que la hacen o qué pudieron investigar de esa parte? Es
Ay, gato travieso. Es que... Sí, Ay, son hermosos. Si lo saco, rasguñan la puerta. Si lo meto, está de traviesa. Pues es cuando se pasa por un filtro. Ay, ¿cómo decirlo? No saben qué cantidad de agua tienen estas preparaciones. Usen su imaginación si no encontraron la prueba. ¿Cómo se te ocurriría? Puede ser que no sé, se me ocurre que para ver el contenido de agua podría ser someterlas a un tipo de evaporación para recuperar el agua que se extraiga de la preparación. Pues va a estar bien difícil, ¿no? Recuperar el agua. Sí, porque además imagínense que son pruebas, métodos generales de análisis de acuerdo a la europea, ¿no? Porque al ser, pues vaya, tipo que las cremas también se utilizan en la parte de cosmetología, pero también en la farma, pues ahí nos regimos por la FEM. Entonces esta prueba de contenido de agua es una prueba de un método general de análisis. ¿Podría ser una valoración? Pues sí, más o menos. Bueno, había encontrado que ahorita que la valoración es la Carl Fisher automática. Ajá, es por método de Carl Fisher. ¿Y cómo es esa metodología? Profe, ¿le puedo ayudar? Sí o no, Frey. Esa de Carl Fisher, bueno, yo la he hecho. Se pone a pesar, bueno, se pone en un pesafiltros muestra y después se pone en lo que es la mufla, después en la estufa y se pone ya después en el pesafiltros. Ya después se saca por diferencia en la balanza. No, pero aquí nada más esa es pérdida al secado. Aquí, bueno, pérdida al secado. Aquí el detalle del Carl Fisher es de que cuando se pone, bueno, se pesa en la balanza, se pone en el Carl Fisher y se pone por diferencia, bueno, se vuelve a pesar el papelito y para meter este dato en el Carl Fisher, y el Carl Fisher nada más te saque lo que es el porcentaje de agua de tu muestra. Más o menos. No es del todo. Bueno, ahorita investigué un poquito y dice que la muestra se disuelve o suspende en un disolvente que no contenga agua y se le añade un reactivo que contiene yodo con una boreta automática y que el agua de la muestra reacciona con el reactivo hasta que sea consumido en su totalidad y se detecta yodo libre en la disolución. Exactamente. Sí, justamente porque la que nos menciona Iván es pérdida por secado, donde pues ustedes cuantifican cuánto está perdiendo el producto de peso porque lo están sometiendo a un proceso de secado por calor. Y en la metodología de Carl Fisher es una titulación yodométrica, donde cuantifican justamente a través de una reacción de óxido-reducción cuánto cantidad de agua hay libre, ¿no? Que está reaccionando ahí con el yodo. Muy bien. Y aquí veo que les falta otra prueba, que bueno, igual y a lo mejor no es tanto de rutina, pero justamente nos hablaban de la irritabilidad, ¿no? Bueno, sí podría considerarse, porque sí dicen que las características principales de la crema es que no cause irritabilidad. Irritación. De ninguna. Si tienes una lesión cutánea y tú te pones un medicamento que además te irrita la más. lesión. Bueno, sí, de todas.
Acuérdense que los medicamentos que están en estas, que son de la farma, se llaman dermatológicos. También aquí en los rangos de pH, ¿en qué rangos más o menos encontraron como cuáles son los que se manejan? Pues como tal no encontramos, pero por lo que nos había mencionado la profesora, debía ser más o menos un pH neutro, porque si no, otro pH diferente favorecería el crecimiento de microorganismos, o también que la laceración sea mayor en la piel del paciente. La irritación, ¿no? Bueno, sí. Pero acuérdense que siempre deben tratar de alcanzar las características propias del sitio. Entonces, el pH neutro generalmente para las dermatológicas, pero puede haber algunas que sí puedan mantener las condiciones de pH de la piel. ¿Cuáles son esas? De hecho, ni siquiera me acuerdo si les comento. La piel, acuérdense que tiene diferentes pH y que tiene que ver con la microbiota que crece ahí. Hay muchos estudios donde la microbiota que, por ejemplo, está en tus axilas es muy diferente a la microbiota que hay en tus manos y muy diferente a la microbiota que hay en tu cara. Y si se desbalancea pueden ocurrir problemas dermatológicos, ¿no? ¿Qué pH tiene la piel? Y eso es normal, ¿no? Nuestra piel tiene ácidos grasos por muchas funciones que tienen estos ácidos grasos, y entonces la piel tiene que estar generalmente en un pH ácido. Vale. ¿Qué más? De cremas ya es todo. ¿Más preguntas del equipo, maestra? Sí, estos productos, preparados, farmacéuticos, ¿son estériles? ¿Son qué, maestra? Perdón, ¿estériles? Pues depende en la zona en donde se vaya a aplicar. Por ejemplo, bueno, en sí no encontré para cremas, pero estaba viendo que en general son las mismas características que tienen que tener las preparaciones, que tienen que ser esterilizables para, por ejemplo, si se van a utilizar como oftálmicas oftálmicas. Ok, pero solamente en el caso de que estén indicados como preparados estériles. Pero si no está indicado, no son productos considerados como productos estériles. Exacto, porque imagínense, si lo trasladamos ya a la planta de producción, ¿en qué área, clase, de qué clase trabajaríamos? ¿Clase A, B, C o D? Estos preparados, estas cremas, ¿en cuál de esas áreas los prepararíamos? Si fuera estériles. Ajá. En la clase A, correcto. Pero como solamente digamos que un cierto porcentaje que están exclusivamente destinados hacia ese tipo de cremas estériles, pero el resto no lo son. Entonces, ¿en cuál área trabajaríamos? Una ISO 7. Ok, sería una clase... Bueno, C. C o D, ¿no? Correcto. Ok, por eso les preguntaba, porque de ahí viene una prueba que se llama límites microbianos. No viene la prueba de esterilidad, pero sí viene la prueba de límites microbianos, que es diferente. Sí. Ok. Bueno, ya pueden continuar. No, ya es todo. Es todo. Entonces pasamos con el siguiente equipo, maestra, el equipo 3, para que nos hable de las pastas.
¿El equipo 3, profesora? Sí. Creo que ese fue el Nosotros primer equipo, ¿no? Ah, no, entonces sigue el equipo. Está en el equipo 3. Ya pasó, ¿no? Pasó el 3 y el 4. Pues el equipo 1, ¿le parece, maestro? Sí. O si gusta echar a andar la ruletita. A ver, vamos a ver. Sirve que la usamos porque estuvo ¿cómo se dice? Aquí está. Bueno, a ver, ahí va, ¿eh? Entonces, los equipos que quedan, ¿cuáles son? El 1 y el 2. Porque el 3 y el 4 ya pasó. A ver, ahí no veo cuál salió. Ah, el 3 y el 4 salvo en uno y en el otro, el 6, no hay 6, maestra. No alcanza. No hay 6, a ver otra vez. Ahí está. 2. El 2, el equipo 2. Bien. Listo. Y entonces sí que el equipo 1 que nos hace falta, pues que nos hable de todas las pruebas, ¿no? Los pastas, equipo 2. Es que no me ha dado el acceso, profe, no puedo compartir. Ay, voy. Entonces, ¿quién quiere compartir? Yo voy a compartir, profesora. Ay, otra vez hábleme. Elizabeth de la Vega. Listo. Profesora, ¿a qué se refiere con las pruebas? Sí, ya nos hablaron algunas de las pruebas que se les hacen a las cremas, las pastas y las pomadas, pero pues nos podrían ahondar en eso, ¿no? Ah, bueno, sí, gracias. O del tipo de excipientes, a lo mejor también. O de los excipientes, así es, porque en la práctica, en el protocolo del manual vienen algunas, ¿no? Que se les hacen a esas. Uh-huh. Sí, profesora, pero es para la siguiente práctica. Pero sí las comentamos, si gusta. Ah, a ver, déjame revisar, pequeña Andrea. Sí, está bien, Andrea. Sí, porque de hecho lo que faltaría más bien sería presentar las formulaciones y mencionar para qué funciona cada excipiente. Sí, porque la primera práctica es la de formulación, ¿no? Elaboración, y las otras son pruebas. Sí, justamente. Sí, está bien. Si no, ahorita pues nos dicen que tienen, además de todo lo que ya sus compañeros compartieron, para que la siguiente sesión pues nos ahonden en las pruebas, ¿no? Sí, porque la práctica es elaboración, tiene razón, Andrea. Sí, es correcto. Y en la que sigue serían todas las pruebas que se les van a hacer. Bueno, sí, esta sí, elaboración. Uh-huh. Sí se ve. Muy bien. ¿Se ve? Sí, nada más la puedes poner en presentación para que se vea en grande y sí, permítanme. Entonces es Elizabeth, Iván Torres, Vanessa y Abby. ¿Ya? Listo. Bueno, la FEUM define las pastas como una forma semisólida que contiene el o los fármacos y aditivos o excipientes, hecha a base de una alta concentración de polvos insolubles que va del 20 al 50%, envases grasas o acuosas y absorbentes o abrasivos débiles combinados con jarabes, y da dos clasificaciones. ¿Existe? Con jabones, perdón. Ay, me asusté. Usualmente su consistencia es elevada, contienen un alto porcentaje de sólidos y según sus características químicas se pueden clasificar como pastas grasas o pastas acuosas, que es lo que van a mencionar mis compañeros a continuación. Un favorzote, cuando den referencias de la FEU, siempre recuerden poner la edición
Es la 11ª edición, creo. Ahorita le digo bien. Sí, no, lo que pasa es que Sí, la 11ª. a veces entre ediciones y ediciones van cambiando pues se van haciendo actualizaciones. Entonces nada más para que lo tengamos presente, porque como pues, no todos tenemos la 12ª y han salido como 8 suplementos, entonces nada más para que no lo perdamos ahí de vista. Sí, nada más déjeme. Ay, no puedo pasar a la que sigue, creo que se trabó. Salte y vuelve a entrar. Ya pude. Y bueno, como comentó mi compañera, tenemos las pastas grasas, que estas están formadas por una fase grasa que por lo general es vaselina o aceite solilonida, y aquí se dispersan estos polvos para formar la formulación. Y estas pastas grasas, una de las más conocidas es la pasta Lazar, que es conocido de zinc, y por lo general están indicados para casos severos de psoriasis, que es... Permítame. La psoriasis es una enfermedad crónica en la piel y aquí se forman como brotes y en la piel y hacen manchas rojas. Brotes. Ajá. ¿Hacen manchas rojas? ¿Y eso qué? ¿Por qué son las manchas rojas? No, o sea, la enfermedad, la psoriasis, se usa mucho lo que es la pasta Lazar, que es una pasta grasa. ¿Pero qué es la psoriasis? Por eso es lo que le está explicando, que es una enfermedad crónica de la piel. ¿Enfermedad crónica de la piel a qué te refieres? O sea, ¿cómo? ¿Será por la edad, por la exposición al sol? No, pues sí, genético, ¿no? Ajá. ¿Genético? No estoy segura. No le voy a mentir. No, pues Iván, que se metió en eso y que dice que son manchas rojas y que no sé qué, está recomendado para la psoriasis. Ajá, pues nada más dije eso, que esta enfermedad es una enfermedad crónica de la piel y que aparecen manchas rojas en la piel con escamas. También en otras enfermedades. Pues no sabía. Pues entonces ahora díganos por qué. ¿Los bebés, por ejemplo? No, yo quiero que Iván nos diga por qué las pastas están recomendadas, por qué no usar una crema, por qué no usar una pomada, por qué no es usar que un todavía no ungüento. termino, profesor. Bueno. Es que está mal que sean tan superficiales, por ejemplo, en abordar ese tipo de temas, porque hay que dar la consideración de uso, porque yo te diría que la pasta Lazar está muy indicada principalmente para quemaduras. Para bebés. O para bebés en las laceraciones de la piel por humedad. Sí, tiene razón, se me olvidó mencionar que las pastas, como que su principal acción es la disminución de la temperatura de una zona inflamada y también aumentan la función de la barrera física porque genera como otra barrera física. Y esto impide la acción de irritantes. ¿Cómo que una barrera física hace otra barrera física? Sí, porque obviamente la piel es una barrera física y esta pasta genera como otra barrera física. ¿Y por qué dices eso, Iván? Porque las pastas hacen eso. Por ejemplo, en el caso de las pastas acuosas, cuando se evapora la fase acuosa, genera como esta barrera física. Oye, en todo caso sería química, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, las pomadas también hacen una barrera física, de hecho es una barrera oclusiva. ¿Cuál es la diferencia entre la barrera física que hace una pasta y la barrera física que hace una pomada? Lo que leí es que la barrera física de las pastas, como no es una oclusiva, o sea, no humecta la zona. Solo la protege de factores externos, como lo es el aire o la fricción con la ropa. ¿Y en qué casos? ¿Cómo que en qué casos? Sí, porque fíjate que hay pastas al agua y pastas a grasas. Me parece, creo que esa decía que eran las pastas acuosas. A ver, síganle, porque creo que no sé qué le pasó a Iván.
¿Qué más tienen de las pastas? Bueno, por ejemplo, ¿sí me escucha, profe? Hace rato creo que no me escuchaba. Sí, sí te escuchamos, Dayana. Ok. La pasta en agua es una pasta acuosa que se basa en la suspensión de polvo de zinc y talco de glicerina a agua. Y forma más No es cierto, eso es un ejemplo, pero ¿todas hacen eso? Bueno, no, estoy dando como que un ejemplo. Ah, bueno, entonces sí, un ejemplo. No todas las pastas tienen esos componentes. La definición de pastas, la definición de pasta que dan es solamente que tiene altos contenidos de sólidos dispersos y puede ser en una base grasa o puede ser en una base acuosa, pero no necesariamente tienen esos excipientes. No, es que estaba diciendo un ejemplo de pasta en agua. Buenas tardes. ¿Qué más, Dayana? Escucho la pregunta. Prima, que ya me perdí. ¿Ya es todo lo que tienen de pastas, chicos? Perdón. Estaba hablando sobre un ejemplo de una pasta en agua que era con polvos de zinc, glicerina y agua, y cumple una función secante, astringente de no grasa. Para las pastas acuosas, las formulaciones son características por ser muy poco oclusivas y secarse muy rápido, no engrasan la piel. Y su mecanismo de acción para la pasta láser que estaba comentando mi compañero, cumple la función igual de astringente, desincongestiva, sedante y quita el ardor. Ok, en esta pasta, en este ejemplo que tocaron de la pasta láser. Maestra, ¿me puedes definir? Dayana, ¿por qué dices que es astringente? ¿Qué significa ser astringente? Porque una pasta, mira, una pasta, bueno, ¿qué significa ser astringente en el sentido que tú le estás dando? ¿Qué otra cosa dijiste que eran las pastas? Profesora, bueno, yo creo que el término astringente lo que está usando mi compañera. Bueno, ahorita busqué y dice que es cualquier sustancia que al aplicarse externamente retrae los tejidos y produce una acción cicatrizante, inflamatoria y antihemorrágica. ¿Y por qué una pasta sería astringente? Profesora, ya me escucho. Iván, ¿por qué una pasta sería astringente? ¿Qué de los componentes que tiene le dan esas propiedades de ser astringente? Bueno, para todo el equipo, ¿cuáles son los usos generales de las pastas? Tienen 10 segundos antes de que lo empiecen a googlear y expliquen cosas que ni saben. 9. Pues era lo de lo que le decía, que era la disminución de una zona inflamada en la piel,
bueno, en la zona de ¿Y aplicación. por qué no utilizaría yo cuándo utilizo una pasta y cuándo utilizo una pomada? 8. Bueno, vi que las pastas por lo general se usan en lesiones exudativas. ¿Por qué? Porque también decía que las pastas no, bueno, me acuerdo que era la pasta grasa, no, ¿cómo se dice? No absorbe exudados. No absorbe exudados. ¿Por qué? ¿Qué más tienen de pasta? Si no, para pasar al siguiente equipo, maestra. Sí. No, tú nada más eso. Pues equipo, ¿será el 1? Sí, sigue el 1. Pues igual que completen la parte de pasta o ya nos vamos a las formulaciones. Sí, maestra. Está bien, que completen la parte de pasta. Adelante, chicos, si quieren compartir. Si me pasa el host a mí, por favor. Sí, profesor. Perdón, ¿quién va a presentar? Yo, Andrea Fragoso. Perdón, ¿eh? Sí. Adelante, Andrea. Ay, no me deja compartir. ¿No te deja compartir? Pero tú eres el host. Desde mi teléfono no me deja. Porque a lo mejor no entraste. ¿Entraste con los dos dispositivos, Andrea? No, sí, solamente estoy con un dispositivo. Bueno, entonces no sé por qué tú tienes el host, Andrea. Sí. Ahí a lo mejor tu teléfono o tú misma. Tú eres ahora el administrador. ¿O alguien más de mi equipo puede, por favor? Que si no se comparte. ¿Quién más está en tu equipo? La otra Andrea. Ya se empieza a ver. Ya pude. Okay. Bueno. Ay, déjale tantito fragua, por favor, porque pidieron que... Ay, no, ahora ya no sé cómo regresar.
Bueno, Sí, desde el inicio, porque son generalidades, Frago, por favor. Tómela como la oportunidad de aprender a usar todos esos dispositivos por si algún día necesitan hacerlo para una reunión de trabajo urgente, ya. Bueno, primero pensamos que era importante mencionar que era una forma farmacéutica. Esta es la definición de la FEOM, que es la disposición física que se da en los fármacos y aditivos para constituir un medicamento y facilitar su dosificación y administración. Y bueno, las generalidades de formas semisólidas, que fue partes importantes que consideré sacar del artículo que nos pasó la profesora Vero, es que la clasificación físico-química de estas formas puede ser de tipo oleaginoso, de absorción, removedor con agua, solubles en agua. Se pueden envasar en algunos casos en frascos, en tubos, en jeringas. Y una diferencia entre el ungüento y la crema, que son los que nosotros estamos estudiando para la práctica, es que el ungüento es de aplicación externa, es decir, se puede colocar en la piel o en las membranas mucosas. Este tipo de forma puede ser con o sin principio activo, mientras que en la crema sí debe tener de uno o más principios activos y se caracteriza porque tiene porcentajes de agua en diferentes cantidades. Los usos que se le dan en general pueden ser antiinflamatorios, analgésicos o de antiacné. Bueno, en general los semisólidos pueden ser ungüentos, cremas, geles, pastas, yeso o glicerogelatinas. La que siga, por favor. Bueno, aquí tenemos los criterios para elegir el tipo de forma semisólida que hay que utilizar, que es por la conveniencia de absorción, por la oclusión de humedad de la piel, por la tasa que tenga el fármaco, por la estabilidad que tenga el fármaco dentro de esa forma, por su efecto y por las características del sitio de aplicación. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos una tabla en donde va relacionado con lo de la selección de formas farmacéuticas. Por ejemplo, la pasta en las características es que tiene una acción superficial. Un momento. Por ejemplo, ahí vean que es idóneo para pliegues, porque los pliegues, cuando tú haces un movimiento, por ejemplo, rozas la piel y eso provoca dolor, por ejemplo. Entonces, estas características de los polvos y su contenido de los mismos, además los pliegues, por ejemplo, imagínense la piernita de un bebé, su axila, por naturaleza tiene mayor contenido de agua. Entonces, estos polvos, acuérdense, tienen ciertas características que ahorita nos van a decir y los otros excipientes que hacen que impidan el roce entre las superficies. Bueno, continúo. Otra característica de la pasta es que en específico el tipo de pasta grasa es que se absorbe muy poco y los tratamientos que se le dan a este tipo de formulaciones es que son para tipo agudo subcutáneo o idóneo para cuando se forman pliegues en nuestra piel. Digo también las demás profesoras, polvos, gel, crema o bueno, en las cremas. Bueno, los polvos no atraviesan la capa córnea y tienen una acción superficial. Se utilizan como secantes, refrescantes, antiinflamatorios. El gel, por ejemplo, tiene una absorción de tipo baja media y deposita el fármaco superficialmente. Se utiliza tanto para lesiones agudas como heridas exudativas. Se aplica en áreas pilosas como, y cara, pieles y pieles grasas. La crema es de absorción media y tiene poca capacidad oclusiva, también da una acción refrescante, se utiliza para lesiones agudas, subagudas o húmedas, también para las pieles finas como axilas, caras y el escroto o para pieles normales. Las pomadas son de absorción alta y tienen una capacidad oclusiva media y tienen una acción emoliente y lubricante que se utiliza para lesiones crónicas, secas o escamosas. Se utiliza para áreas de piel gruesa como las palmas o las plantas de manos y pies y se utiliza para pieles secas o hiperqueratósicas.
Y el ungüento tiene una absorción muy alta, tiene una capacidad oclusiva importante y es emoliente. Este funciona para lesiones crónicas o dermatosis localizadas o áreas de piel gruesa como las palmas, las plantas, nuevamente pieles hiperqueratóxicas y lichenificadas. La que sigue, por favor. Ahora, fíjate que, ¿dónde está Onofre? Entiendo, por favor. Oye, entonces, Onofre, ¿por qué dices que las pomadas, en qué sentido se referías que eran más, ¿cómo dijo? Potentes. ¿Potentes, dijo? Más potente. Pues ahorita ya no sé, no tengo idea. ¿Qué dijo? Yo ya pasé, ya me olvido, ¿no? ¿Qué me importa? Por la absorción, Onofre, fíjate que las pomadas tienen una capacidad de absorción más alta. Uno es por la permanencia, tienen un tiempo de permanencia mucho más prolongada, y los componentes, altas concentraciones de estos componentes grasos, pues hacen que se mezcle con las diferentes capas del estrato córneo, y entonces, con referencia a eso, es que no sé de dónde sacaste esa fuente, pero en realidad se consideran que tienen, en ese sentido, que tienen mayor potencia, pero no tiene que ver con el fármaco, sino que tiene que ver con la absorción y el tiempo de permanencia. ¿Vale? Como decía la doctora Laura, hay que contextualizar las palabras. ¿Qué más, niños? Ok. Ya dijeron la definición nuestros compañeros, creo, pero este es de la FEOM, que es una forma de pasta, forma semisólida que contiene el o los fármacos y aditivos hecha a base de una alta concentración de polvos insolubles que va de 20 a 50% en base a grasas o acuosas, absorbentes o abrasivos débiles combinados con jabones. Y esto puede ser administrado por vía bucal, tópica o cutánea. Entonces aquí ya hacemos una división entre pastas, ¿no? Pastas de uso como pastas dentales y pastas de uso tópico en referencia al como este tipo de pastas que se van a aplicar en la piel, porque obviamente las pastas que se aplican en las pastas dentales pues también son tópicas, ¿no? Es la mucosa. La mucosa, ajá. Entonces son tópicas, pero se dividen en realidad en estas pastas que son dentríficos. Bien, ¿qué más? Bueno, en relación a lo que acaba de mencionar mi compañera, es que generalmente tienen una consistencia elevada debido a que tienen un alto porcentaje de sólidos absorbentes finamente dispersos, ya que estos no se pueden disolver en el excipiente. Y según sus características químicas se pueden clasificar tanto en pastas grasas como acuosas, que se les vamos a presentar un poquito más adelante. Y su principal función es la disminución de la temperatura de la zona inflamada en la que se esté colocando y también aumentar la función de barrera física. De esta forma impide la acción de irritantes locales, como pueden ser aire, fricción de ropa, contaminación sobre la piel. Y esa barrera física, es lo que le da. ¿A qué se le atribuye, Andrea Córdoba? Supongo que... No, la verdad no sé, profesora. ¿Qué es lo que tiene a diferencia de todas las otras formas farmacéuticas que acaban de mencionar? Pues un alto contenido de sólidos absorbentes. Entonces estos sólidos se sobreponen en la superficie y hacen esa barrera mecánica, que originalmente pues esa era la base de los bloqueadores solares, ¿no? Esos contenidos de sólidos que hacían que estos sólidos que tenían nada más la capacidad de alguna manera pues no absorber estos rayos, sino reflejarlos. Ajá, pero era una barrera mecánica, por eso la gente se veía blanca cuando se ponía un bloqueador solar.
Entonces, esta barrera mecánica es importante porque da una barrera de mayor espesor que, por ejemplo, una crema, una pomada o un ungüento, un espesor mucho más grande, y además es esta barrera que permite que estos sólidos hagan una función de barrera física, ¿no? Sí, y justamente esa barrera es la que da la sensación de frescor y disminución del picor y escozor de las lesiones. No, la disminución de la temperatura y esas cosas que a quién se lo atribuyen. De los componentes. Al principio activo. No necesariamente. Bueno, en esta es una base, ¿no? General, pero no necesariamente el sólido puede ser, tiene que tener estas características, pero acuérdense que esa sensación de frescura se lo da el cambio de estado de los componentes. Por ejemplo, si es una pasta grasa, el cambio de hecho se hace más fluida cuando tú la colocas en una lesión. Las lesiones, acuérdense que por acciones metabólicas que a lo mejor ahorita no vamos a abordar, que deberían abordar, generan una cierta cantidad de temperatura en el sitio. Y esta temperatura lo que hace es que el agua o las grasas transportan esta energía en forma de calor, y en el caso de las grasas pues cambian el estado, y pasar esa energía a la grasa cambia el estado, la hace más fluida. Y en el caso de las pastas al agua, lo que hacen es que el agua al momento de evaporarse gasta esa energía produciendo esta disminución de calor. Okay. Entonces no es por los excipientes, sino por el agua o las grasas. Esa es la sensación. Ahora, si tienes sólidos absorbentes, ¿para qué ayudan? Y eso es para todo el grupo. ¿Para qué te ayudarían en una zona inflamada? ¿Cuáles son o cuáles es uno de los efectos de un proceso inflamatorio? Equipo. Pues bueno, yo lo que recuerdo es que había calor en la zona, había dolor, había enrojecimiento. Por ejemplo, están indicadas, como le decía la maestra, muchas veces para quemaduras de primer grado. ¿Qué pasa en estos procesos de cuando se te quema la piel? De primer grado, no de los otros grados. Okay. Bueno, lo que hace el cuerpo es que empieza a liberar mucho, ya sean proteínas para la regeneración de la piel rápidamente. Entonces pues, hay un aumento bueno, es que se me olvidó el término que iba a usar, de nutrientes. Eso, que hay un exceso de nutrientes para que empiece la rápida duplicación celular y se genere se regenera otra vez la piel, pero hay procesos mucho antes de eso, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, se te forma una ampolla, que tiene que ver con procesos, obviamente, de quimiotaxis, de liberación de prostaglandinas, bla, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, se te forma una ampolla, ¿no? ¿Y esta ampolla qué es? Pues es agua. Es agua. Entonces, una de las características de las pastas es que son sólidos, ¿qué? Desecantes. Desecantes, ¿eso qué significa? Que absorben agua. Así es. Entonces, en todas estas, como decía el niño Alam, o no me acuerdo quién era. No, Alam ni vino, ¿no? No contestó. El otro niño que nos estaba hablando de las pastas decía que era para lugares supurantes. ¿Por qué? Para que así absorban el agua que hay. ¿Y por qué es tan importante la absorción del agua en la zona? Porque el agua... Ahí se le acaba la pila. Bueno, además de que en segundo término, que es bueno para la proliferación de microorganismos, creo yo que el agua... Y también tiene que ver con la presión hidrostática, ¿no? Porque
¿cómo se dice? En la cascada del proceso de inflamación, antes, bueno, cuando se forma la diferencia de presión hidrostática es cuando ya empiezan los demás síntomas del rubor, tumor, exudado y dolor. Entonces, uno, va a quitar todo el agua. Sin agua no hay vida. Entonces, digamos que en ese sitio, si no se controla, la supuración puede ser una fuente de contaminación de otros microorganismos, y entonces el mantener desecada la zona o el sitio, o por mantenerla con cierto grado de humedad, eso favorece a la cicatrización, que haya una regeneración del sitio, y dos, hay una barrera física que no permite que el aire, la parte externa que puede penetrar este sitio, lo impide, y la otra es que quita el líquido que pues tiene de alguna manera nutrientes que puede ayudar a contaminar. Y la otra, como dice Andrea, al momento de pasar por difusión el líquido a los sólidos absorbentes, quita esta sensación de tumefacción, de estar hinchado, de estar estirado, porque ese mecanismo pues también genera dolor, ¿no? Y disminuye ciertos padecimientos de dolor. Es todo lo que ustedes deben explicar, pues son ingenieros o cuasi ingenieros, y aún más, ¿no? Deberían informarnos. ¿Qué más tienen? Doctora Laura, preguntas, adelante, maestra. Bueno, sí, aprovechando que tienen ahí el dibujito de la pasta láser, que le llaman. ¿Por qué aquí? O bueno, en este tipo de pasta, en esta, no sé si es la marca, de hecho la verdad no sé si es la marca o es el nombre comercial, pero aquí Láser. Es el nombre del producto, porque del producto, ¿verdad? Sí, porque la elabora, si no me mal recuerdo, no me acuerdo, pero son varias. Esta es hay otra, Andromaco, ¿no dice esta? Ajá. No tan grande. Bueno, sí, maestra. Ahí está. Pero bueno, aprovechando que tienen azar. Óxido de zinc, ¿es un principio activo o es un excipiente? Es un principio activo en la pasta láser. Porque el excipiente que tiene es la anolina. ¿Segura? Bueno, eso es lo que yo leía en la ficha técnica, porque decía que 1 gramo de pomada contiene 250 miligramos de óxido de zinc y que los excipientes eran la anolina como principal excipiente, y ya, esas como las generalidades, porque después ya vienen pues más excipientes como almidón de trigo y aceite de almendras refinado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ustedes revisan el handbook y ven si está óxido de zinc como el handbook de excipientes, y encuentran el óxido de zinc? ¿Es un excipiente o es un principio activo? Porque, por ejemplo, no sé, igual si ahora hay otro tipo de pomadas, de pastas ahí, donde tienen, sí. A lo mejor les refresca. Fíjense que los principios activos, como su nombre lo dice, activo, participan en algún fenómeno fisiológico haciendo pues la acción, ¿no? Por ejemplo, un principio activo que a lo mejor está involucrado en la regeneración celular, pues activa este mecanismo de la replicación, bla, bla, bla. O a lo mejor si tiene un principio activo, por ejemplo, en la inflamación, hace una acción, una actividad sobre esta enzimática, estas enzimas o esta cascada enzimática que genera la inflamación. ¿Qué características tiene esta excipiente o estos sólidos desecantes de las pastas? Y es una palabra que ustedes deben tenerla siempre en cuenta. ¿Cómo debe ser? Empieza con I. ¿Puede repetirlo, profesora? Es que no entendí bien. ¿Inerte?
Exacto, debe ser inerte. Entonces, si es inerte, su única función es desecar el sitio y no producir absolutamente ninguna otra cosa, no contribuir a la regeneración, no contribuir directamente, o sea, me refiero a este mecanismo de duplicación de células, bla, 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 no contribuye. Entonces, ahora sí respóndanle a la maestra, ¿es un excipiente o es un principio activo? Lo que leí ahorita en el handbook es que tiene muchas incompatibilidades el óxido de zinc con muchos de los demás compuestos que mencionan. Entonces, si no es inerte, entonces no es un excipiente, es un principio activo. Porque está reaccionando con muchos otros compuestos que mencionan en el handbook. Sí, pero en la formulación que tienes no reacciona con sus componentes. Ah, no. ¿No? Y como dicen... Es que, por ejemplo, también dicen que el óxido de zinc se utiliza tópico en la piel justamente para actuar como protector solar. Ajá. Porque dice que... Ay, perdón. Pero es como si yo me pusiera, ¿qué se le ocurre, maestra? Un pasamontañas, ¿no? Sí, también protege. ¿Y el pasamontañas es un principio activo? No. Así como lo marcó, así sería un excipiente, el óxido de zinc. Bueno, según yo es solo excipiente, no sé la... Es un excipiente, justamente. Ajá. De hecho, probablemente, quizás no lo vieron, pero va a haber otras formulaciones donde sí hay un principio activo como una ciclovir, como una sulfariacina de plata, donde adicionalmente utilizan... O sea que esta pasta está formada de puros excipientes. Sí, pero el óxido de zinc está en una cantidad mayor porque es la que le va a dar la funcionalidad, pero como tal no es un principio activo. Ah, okay. Podríamos verlo quizás como si fuese una pasta tipo placebo, pero aquí el excipiente funge, aunque no lo es, como si fuese el principio activo, ¿no? Pero como tal no es un principio activo, sino es meramente el efecto pues sí, mecánico que ofrece de todo lo que estuvieron ahorita platicando, ¿no? Pero como tal, estrictamente el óxido de zinc es un excipiente. Es una formulación que es solo para mantener las condiciones necesarias de restablecimiento de la lesión, de las condiciones normales en este caso de la piel, ¿no? Es decir, las condiciones normales de humedad, que no haya contaminación y que por sí sola la piel se regenere, no tiene otro efecto. ¿Qué les iba a decir? Dentro de estas pastas, fíjense que, por ejemplo, hay muchas pastas que se utilizan para granitos, como el acné, tienen este mecanismo de secante, al igual que en el óxido de zinc, pero, por ejemplo, tienen ácido acetil salicílico, algunas de estas pastas. Y ahí ese es un ejemplo de que una pasta, como que tenga óxido de zinc o almidón o algunos otros componentes desecantes, sólidos, desecantes, inertes, pueden estar mezclados con un principio activo, como en el caso del ácido acetil salicílico, que algunos son recomendados para erupciones en la piel, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más, niños? Bueno, esta diapositiva nos habla de las características químicas de la fase dispersante que pueden tener. Pues son pastas grasas y acuosas, ya creo que las habían mencionado. Bueno, pastas grasas está formada por una base lipídica generalmente compuesta por excipientes sobre la cual se dispersan los polvos, y pues el ejemplo aquí también era la pasta Lazar, que también el manual nos dice que consiste en polvos de zinc mezclados con vaselina líquida o sólida, o aceites o grasas naturales, como nos mencionaba Andy. Actúa por precipitación de las proteínas, dando lugar a la formación de una capa protectora.
y pues posee además una acción antiinflamatoria, exudativa, antiséptica, anhidrótica y ligeramente hemostática. Y las pastas acuosas también se conocen como lociones de agitación. Estas incorporan excipientes líquidos hidromiscibles, a las cuales se les incorpora la suspensión de alto porcentaje de polvos inertes. Como ejemplo de excipientes líquidos hidromiscibles está la glicerina, el sorbitol y algunos polietilenglicol de bajo peso molecular. Esta se caracteriza por ser muy poco oclusiva y secarse rápidamente. No engrasar la piel ni la ropa, que puede estar en contacto con la zona que es afectada, donde se va a aplicar, y presenta una buena o fácil adherencia a la piel. Puede ser utilizada en amplias superficies afectadas y poseer una fácil eliminación mediante un simple lavado de agua. Islas Nayeli. Por ejemplo, en este tipo de pastas acuosas. A ver, adelante. Sí, maestra, pregúntale a Islas a Jennifer o Nayeli, Jennifer, porque no ha participado. Sí, a Jennifer. A ver, por ejemplo, Jennifer, en estas pastas acuosas, aprovechando el ejemplo que tienen ahí de un bloqueador, Leti AT4, ¿por qué en algunas ocasiones te dicen que tiene factor de protección, no recuerdo, medio, alto o bajo? De 30 y 50, de 15, 30 y 50, medio, alto y bajo. Okay. Quiero pensar que es por el porcentaje de sólidos inertes en la pasta. ¿En cuál está? Ok, entonces pero aquí sería... No tiene... Ajá, sí. Pero, perdón, maestra, me perdí. ¿En este es un bloqueador? No. Pues no alcanzo a ver, por eso les preguntaba. Esta pasta es una pasta acuosa para así como, por ejemplo, para estas lesiones de algunas enfermedades que forman estas, como... ¿Dérmicas? Es de estas de... como ampollitas. Esto es para las rosaduras del pañal. Para la Ajá, sí. Oh, yo pensé que era un bloqueador. No. Ok. No. Pero de todos modos, respóndale a la maestra. Islas. Sí, bueno, había dicho que el porcentaje quiero pensar que es por los sólidos dispersos en la pasta, dependiendo de la película que vaya a hacer sobre la piel y hacer el bloqueador, bueno, esta película que protege del sol. Entonces sería la misma formulación, el mismo proceso de manufactura, nada más cambiarías las concentraciones, las unidades de polvos. Uh-huh. Bueno, ahí sí permítanme un poquito. Aunque fíjense que casi todas las que son como de este tipo de sólidos dispersos tienen una alta protección, obviamente por esa característica de que sea un sólido, son de alta protección. El de protección en realidad media, baja o alto tiene que ver más bien con el tiempo de permanencia que tiene. Por ejemplo, si tú tienes una de un factor de 30, tienes que ponértela cada 6 o cada 3, o no me acuerdo si cada 3 o 6 horas. Y si tienes una de alta protección, por ejemplo, una de 50, tienes que ponértelo cada 8, cada 10 o cada 12 horas. Entonces, en realidad esta de alta, baja protección también tiene que ver con el tiempo de duración que tiene, no nada más con los componentes, ¿eh? O sea, el periodo entonces probablemente no sean la misma formulación. Ajá, sí. Sí, además de esta capacidad de absorber o repeler los rayos, tiene esta capacidad de permanencia.
Es para, por ejemplo, si tú te puedes proteger muy bien con una de que dice factor de protección 30, si te la aplicas por ejemplo, cada 3, 4 horas y te la aplicas durante todo el día, y a lo mejor tiene la misma capacidad de protección que una que te diga que tiene 50, pero que además te lo tengas que poner cada 8 horas, ¿no? Bien. Bueno, maestra, ¿otra cosa? No, a ver. Yo, para que participe Islas Nayeli, y me falta Cortés Santiago Vanessa, que no tengo su participación. Sí, profesora. De hecho, ya me pone. Santiago Cortés Vanessa, ¿qué diferencia esencial dentro de los componentes, ya sea que lo uses como base o que lo uses como parte de que sea como una formulación con principio activo o como base? ¿Qué diferencia esencial dentro de los componentes son entre las cremas y las pomadas? Pues no entendí bien su pregunta, pero por ejemplo en las a ver, las pasa tú dentro de sus presentaciones, pasen un ejemplo en una figurita de una crema y de una pomada. ¿Esa qué es? Crema, no, pero no tienen así como un comparativo. Ajá, o donde se vea saliendo como la crema o algo así. ¿Nada más tienen el producto? No. No pusimos. Bueno. Pues esa, ¿no? Pruebas, a ver. En la 5 creo que hay una. 5. Sí. Aquí. No es que ahí tampoco se puede observar muy bien, pero déjenme ver si encuentro una aquí en mi mesita, porque ustedes no están para saberlo, pero yo les cuento que pues como ya tengo muchos achaques de la edad. La verdad. Ay, profesora Vero. Sí, es cierto. Imagínese lo que me toca a mí. Pues ahí andamos sobre la misma rodada. Fíjense, miren, ¿se está viendo? Sí. Te voy a acercar a la cámara. Mira. Y se puede distribuir muy fácilmente. Y esta es una pomada de árnica. Ni siquiera la puedo sacar bien, mira. ¿Ya viste? Sí. Va. Entonces, Cortés, Santiago, Vanessa, ¿a qué le atribuyes esto a la crema? De los componentes, obviamente, y qué componentes hacen que la pomada tenga esta consistencia, y por qué los otros los puedes poner así como en squeeze o estos tipos de dispensadores, y generalmente las pomadas se requieren tarros, ¿no? Pues puede ser por el contenido de agua. Una es el contenido de agua, y a las pomadas, ¿quién le da esa consistencia? Bueno, no me la voy a quitar porque ya, ¿para qué? Aprovecharla. Sí. ¿Quién crees? Ay, no estoy segura, profesora. Es por el contenido de grasas, ¿no, profesora? ¿Pero grasas de qué tipo, Andrea? Porque yo puedo hacer, por ejemplo, una con puros aceites y obtengo una crema.
Y siguen siendo grasas, no porque sean puros aceites, pues entonces voy a obtener una pomada, ¿no? Sí, bueno, yo diría que justamente para las cremas son las que se utilizan los aceites. Y para las pomadas, yo creo que sí es otro tipo de aceite que hace que sea aceite más rígido. Ah, ok. Entonces son grasas con qué características. Ayúdales, Fidel. Saturadas. Así es. ¿Como cuáles? Y de un peso molecular altísimo. Mantecas, ceras. Y ceras. ¿Qué características tienen las ceras a diferencia de estos aceites? Que son sólidos a bajas, a bajas temperaturas. ¿Y los puntos de fusiones? Son altísimos, ¿no? Sí. Bueno, altísimos comparado. ¿No? Entre sí. Entonces, unas son las características de que son grasas que son saturadas de alto peso molecular, y también los polímeros que se utilizan son casi sólidos de alto peso molecular, y para las cremas necesitamos grasas de ¿qué? Prácticamente grasas líquidas, ¿no? Grasas líquidas como los aceites, como el aceite de oliva, el aceite de almendras, y tienen que tener esas características. Bien, y obviamente estas grasas pues tienen una capacidad de absorción de agua mucho mayor por su composición. Vale, pero yo creo que nos hablarán. Doctora, ¿algo que les quiera preguntar sobre las pruebas a lo mejor? Sí, había visto, de hecho, hay que tenían unas, acá estaban ahí, justamente en la que sigue, ahí tenían las pruebas que se le hacen, ¿no? A estas pomadas, a ver si nos las quieren explicar primero. Sí, bueno, se le hace las características organolépticas, la prueba. También de peso de la fórmula, que se ha añadido todos y cada uno de los ingredientes que son necesarios para la composición. Ahí no te entendí en peso de la fórmula. ¿Mande? No te entiendo esa prueba que es peso de la fórmula. Pues no sé si la encontré, pero supongo que es para saber. Pero, oigan, ¿y de Fera no va a participar Vanessa? Sí, pero es que pasaron la diapositiva. ¿La que te tocaba a ti? Pues Ajá, lo que... Tienes que manejar todo, tienes que saber de todo. Esta ayuda con esta. Bueno, en peso de la fórmula sería que verificar que se han añadido todos los ingredientes de la composición en la dispersión del principio. ¿Por qué no nos hablas de las características organolépticas, Islas Nayeli? Pues podría ser lo que es el olor. Bueno, hay algunos que tienen aromatizantes y también lo que es el color y la consistencia. ¿Pero cómo debe ser o qué? Pues ya sé que tienen aromatizantes, pero a lo mejor no importa que sea olor a rosas o que sea olor a jazmines, pues eso ya depende del gusto, pero en realidad las pruebas organolépticas no se refieren a eso. ¿Para qué son? ¿No? Para pues verificar que tengan las características pues de una pasta, la apariencia, su consistencia, si es húmeda, si es de carácter graso, etcétera. Si tiene gránulos, porque pues las pastas normalmente tienen sustancias pulverulentas. También la adherencia. La adherencia a la piel o si engrasan la piel. También me parece que una de las características es que tienen muy poca oclusión y no penetran tanto la piel. Bueno, no, es superficial.
Bueno, no sé si... Bueno, en la próxima práctica, las pruebas físico-químicas que se le realizan son de homogeneidad, de pH, índice de acidez y de saponificación. Pero yo le preguntaba a tu compañera de las pruebas organolépticas que son muy importantes, por ejemplo, para los consumidores, ¿no? Y yo no, por ejemplo, como consumidor quizás podría ver los grumos, que es también parte de características organolépticas, porque yo lo puedo ver, lo puedo oler, lo puedo sentir, pero esos también dan un indicio de la estabilidad de estas formulaciones que no, como consumidor yo no tendría, por ejemplo, la capacidad de ver la pérdida de agua, a lo mejor tanto la homogeneidad, aunque a simple vista, pues sí, algunas de ellas se pueden ver, ¿no? Pero como consumidor de las características organolépticas, que es algo muy sencillo, Islas Nayeli, ¿qué podría yo observar? Que me dé indicios de que una de estas formulaciones pues todavía tienen estas características de estabilidad. No, creo que no, maestra. No podría ser como tal el aspecto. Bueno, es que he visto que en algunos, no recuerdo cuál de las formulaciones. A ver, yo no, espérame, Jennifer, yo no puedo aceptar a Areli, lo tiene que aceptar el que es el host. ¿Mm? Gracias. Adelante, discúlpame. Había visto, bueno, en una de las formulaciones que alguno de los excipientes necesita no estar expuesto a la luz porque se puede opacar. Entonces, y aparte se puede degradar. El cambio de color, bien. Ajá, el cambio de color sería una de esas, que si está expuesto a la luz pues se degradaría alguno de los excipientes y pues no tendría su estabilidad. Bueno, creo que les falta bastante. Doctora Laura, ¿tiene más preguntas? A lo mejor la siguiente práctica. También pruebas microbiológicas podríamos hacer. Pues es que aquí les faltan muchas, chicos, porque hagan de cuenta, por ejemplo, ponen peso de la fórmula como prueba, ¿no? Y aquí, ¿qué prueba es esa? O sea, una cosa es determinar el volumen de llenado o peso de llenado del contenedor y decir si mi contenedor dice 10 gramos, y esa es la prueba que estoy haciendo, verificar que ese contenedor tenga 10 gramos, ya sea líquido, sería volumen, o sea peso de llenado, ¿no? Esa es una prueba, pero hay otras pruebas que llevan referente, de hecho no recuerdo quién lo comentó ahorita, a que si el contenido del principio activo es el indicado, es decir, qué pruebas le van a hacer a estas pomadas, ¿no? Si tienen principio activo o si son única y exclusivamente como la que veíamos del ejemplo de la láser, van a cuantificar ese óxido de zinc de láser. Van a cuantificar ese contenido de cada uno de los ingredientes o nada más de uno. O sea, ¿qué pruebas le hacen? Porque imagínate que tú mañana estás ahí en la farma y te toca analizar este producto. ¿Qué pruebas le vas a hacer? Porque le voy a decir a mi jefe, pues le voy a hacer pruebas de peso de la fórmula, pero aterrícenlo. Van a utilizar un HPLC para hacer identidad del principio activo, van a hacer pruebas de Carl Fisher para determinar contenido de agua, cómo van a ir el contenido de estas grasas o de estos aceites, o sea, qué pruebas le van a hacer. Pero pues sí creo que igual lo abordaremos más en la siguiente práctica, porque aquí pues claramente está muy, muy generalizado y no se especifica, ¿no? O sea, ¿qué pruebas voy a hacer? Y sobre todo siempre aterricen a los métodos generales de análisis, porque finalmente son los que van a aplicar. Bueno, algo así súper, así que digan, no, es que esto no lo mencionaron ningún equipo y es súper importante, o a mí me parece súper importante, díganlo
sino para que vayamos a su examen, ¿le parece, doctora? Sí, me parece bien para que lo alcancen a contestar con calmita. Absorbentes. Eso es importante, ¿eh? Cuando la siguiente clase que nos muestren todos los excipientes, tienen que ver todas las características químicas y tienen que ponernos la estructura química del componente para que sepamos qué función tiene ahí, porque el mismo componente te puede hacer que tengas una emulsión aceite en agua o agua en aceite en función de con quién se mezcle o de la proporción en que esté. Uh-huh. Entonces, eso es importante, que las características de los componentes, ¿vale? Entonces, la siguiente clase va a ser una discusión de las formulaciones. Ajá, nos van a, igual que las otras, ¿cuál es la función a lo mejor de enfriar rápido? ¿Cuál es la función a lo mejor de la velocidad de agitación? ¿Cuál es la función de adicionar primero una o luego la otra, o las dos juntas o por separado? Porque en este caso el orden sí afecta el producto. Entonces, muchas de esas pequeñeces que tienen las formulaciones de preparar, de calentar a cierta temperatura una u otra, o de mezclar primero una con otro, sí tiene efectos sobre la formulación. Entonces, la siguiente clase, pues, abordaremos de formulación por formulación y el proceso de fabricación. Pues, doctora, si ya no tiene más preguntas, envíenos todo esto que tienen, compañeritos, al apartado. Ya le avanzaron bastante, estamos viendo que le avanzaron bastante en sus diagramitas, y la siguiente clase pues lo retomaremos. Okay. Bueno, entonces les ponemos aquí mismo la dirección para el examen. Yo pienso que en el Classroom, maestra, para que no ocupen su red en los dos, y sea como no se les vaya a interrumpir el examen. Ok, bueno, entonces... Usted dígale, ¿lo programó para cerrar o se cierra solo? Hasta que yo le pique, ahorita. Entonces, pero sí se programa. Entonces, déjenme un segundito, les pongo de una vez en el Classroom. Aquí estoy de una vez. Y les genero... Acá está... el vínculo para que lo puedan ver. En un segundito. Examen. Un segundo. Copiar. Listo, ya está. ¿Cuánto tiempo les va a dar, maestra?